El día de hoy, como mencioné hace un par de minutos, la idea es tener un poco un complemento a una presentación que se hizo la semana pasada por parte del residente, donde tuvimos una discusión muy interesante acerca de las fístulas durales, especialmente las fístulas de la fosa craneal anterior. Aquí reporte mi conflicto de intereses. Y básicamente entonces es condensarnos y enfocarnos en esta área, en esta zona en donde tradicionalmente los métodos neuroquirúrgicos han sido la primera elección de tratamiento, pero que veníamos diciendo la semana pasada que es probable que las técnicas endovasculares en un corto plazo puedan llegar a reemplazar esa alternativa. Mencionábamos entonces que la cirugía obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, siendo más las buenas para este tipo de territorio. Es un tratamiento que ha sido probado, certificado, tenemos mucha afinidad con esa fosa craneal anterior, no sé si por el hecho de hacer tanto paciente con trauma, el hecho de exponer tanto tumor localizado en esta zona, entonces el acceso a toda esa lámina cribosa, todo ese plato etmoidal, es un acceso relativamente sencillo para el neurocirujano, pero no está exento obviamente de los riesgos y complicaciones, mayores o menores. El doctor Zorro nos hablaba también hace 8 días del tema de la radiocirugía, la experiencia que han tenido en un par de casos, si no estoy mal, creo que mencionó 4 o 5 casos en donde aparentemente fístulas tratadas previamente y recurrentes habían evolucionado bien con radiocirugía, entonces es una alternativa que queda todavía ahí sobre la mesa, si es posible tenerla como una opción inicial o cuál es el real escenario para aplicar este tipo de metodología. Y la opción endovascular, que es a la que me voy a referir hoy, que viene ganando, digamos, mucho espacio con la llegada de las nuevas técnicas, no digamos nuevas, simplemente con el advenimiento de unos materiales que pueden ser un poco más flexibles, que navegan mejor tanto la vía arterial como la vía venosa y que nos permiten llegar a lugares donde antes no podíamos llegar. Como durante el último año hemos presentado varias charlas acerca del manejo de las fístulas. Además, hace 8 días presentamos el manejo neuroquirúrgico de la fístula. Yo quería como dar unos mensajes, más que ponernos a hablar de la fisiopatología, hablar de las clasificaciones, hablar mucho de esto. Quiero dar como 10 mensajes muy claves con respecto al manejo de las fístulas de la fosa craneal anterior y esos mensajes desde la óptica de un neurocirujano, pero que hace obviamente su práctica en endovascular. El primer mensaje, y muy acorde con lo que mencionábamos la semana pasada, es que estamos enfrentando una entidad que es muy infrecuente, básicamente es de las lesiones vasculares más raras y se estima que solamente el 1 al 1.1 a 1.5% de las malformaciones intracraneanas corresponden a esta rara entidad. Nosotros, y lo mencionaba la semana pasada, tuvimos la oportunidad de participar en un estudio multicéntrico y imagínense ustedes que tuvimos 8 centros y en conjunto con 8 centros logramos recolectar únicamente 23 pacientes. Eso habla entonces digamos, de lo poco frecuente que es esa patología. Nosotros hacemos 1 o 2 al año, no es mucho. No sé si ahorita más tarde discutimos con el doctor Pulgarín cómo es su experiencia, pero realmente no es tan, porque él decía que sí tenía mucha experiencia en fístulas durales, pero no sé si específicamente se refería a esta de la fosa craneal anterior. Otro tipo de fístula dural sí es más frecuente, pero estas sí son un poquito menos encontradas en la práctica diaria. El segundo mensaje, entonces, hablábamos de que la mayoría de las fosas durales, de las fístulas durales de la fosa anterior son de grado 4, a partir del grado 4 de Coñar, o lo que mencionaba Felipe la semana pasada, un Borden 3. La mayoría tienen un drenaje venoso cortical y a su vez tienen ectasia. Por lo tanto, esto eleva el riesgo de presentar hemorragia. La mayoría de las veces estos pacientes se identifican con un sangrado hacia la base del lóbulo frontal. Entonces, el 90% presentan hemorragia. Veíamos las diferentes clasificaciones, las vimos la semana pasada, no me voy a quedar mucho en esto, pero básicamente la presencia de drenaje venoso cortical con ectasia o con estenosis de entrada eleva ese riesgo de presentar una hemorragia. Este es el profesor Christophe Cognard,
que discutíamos la semana pasada, que si, cuál es la clasificación más usada. La clasificación más usada, al menos por nosotros en endovascular, es la de Coñar, y ustedes ven ahí a su izquierda como la presencia entonces de la vena, una vena completamente ectásica, una estenosis venosa asociada, ahí donde está señalando el láser, nuevamente otra ectasia y ya desembocando, como mencionaba Jorge Pulgarín hace 8 días, directamente hacia el seno sagital superior. Esta es la ilustración típica en donde tenemos todas estas arterias etmoidales anteriores, el plato cribiforme, tenemos entonces la conexión y la ectasia venosa que desemboca posteriormente hacia el seno sagital superior. El pinto fistuloso entonces está localizado en esa lámina cribiforme. Las arterias etmoidales anteriores de la arteria oftálmica son las arterias aferentes más frecuentemente encontradas. Aquí básicamente lo que les quiero hacer referencia, obviamente, es que hay que tener muchísima precaución por la cantidad de anastomosis o comunicaciones que se presentan entre esa arteria oftálmica y ramas de la arteria carótida externa. Básicamente, voy a adelantarme aquí un momentito para mostrarles esto. Esto es como un diagrama bastante complejo, pero ilustra de una u otra forma que incluso desde la arteria lingual, imagínense ustedes, desde la arteria lingual, desde la arteria facial, desde la arteria faringe ascendente, obviamente desde la arteria maxilar interna, desde la arteria temporal superficial, todos estos caminos, si yo tomo unas anastomosis que incluyen la arteria lingual, yo a través de las arterias, ramas submandibulares, posteriormente con anastomosis yugales, posteriormente con anastomosis orbitarias, puedo llegar hasta la arteria oftálmica. Obviamente hay unas más frecuentes que otras, hay unas menos infrecuentes, pero básicamente las más importantes son básicamente las arterias supraorbitaria y supratroclear, que son estas. Aquí está la supraorbitaria y la supratroclear, comunicándose directamente con la arteria temporal superficial. La arteria dorsonasal, que es esta aquí, como su nombre lo dice, hacia el puente nasal, comunicándose directamente con la arteria angular. Las arterias etmoidales anteriores y etmoidales posteriores comunicándose con ramos esfenopalatinos directamente la maxilar interna. La lágrima, ustedes se comunica con la arteria meningia media. Entonces, toda esa serie de anastomosis lo que hace de una u otra forma es que esa arteria central de la retina se vea expuesta a un gran riesgo de embolia al momento de la navegación endovascular. Por eso, la técnica microquirúrgica, que en última instancia identifica los ramos que comunican el punto fistuloso, puede ser todavía una alternativa si no se conoce o no se tiene en cuenta esas comunicaciones peligrosas de la carótida externa con la carótida interna, con la arteria oftálmica directamente. Lo que mencionábamos anteriormente, el punto más importante es que gracias a todas estas herramientas que tenemos hoy en día disponibles, gracias a la flexibilidad en los sistemas de navegación, gracias a unos catéteres que pueden llegar a donde antes no llegaban, esta patología, que era una patología considerada 100% de abordaje neuroquirúrgico, puede variar o ha variado o viene variando, no sé qué palabra utilizar para ser políticamente correcto, viene variando hacia ser una patología también de aproximación endovascular, como lo son el resto de fístulas que veíamos la semana pasada, las fístulas asociadas al seno sigmoides, al seno transverso, obviamente las asociadas al tentorio, las asociadas al seno sagital superior. Entonces, todas estas herramientas nos van a permitir los nuevos agentes de embolización, las microguías, microcatéteres. Voy a mostrar un caso de un sistema balón, como mencionaba Jorge Pulgarín hace 8 días, los catéteres de acceso distal. Y una cosa muy importante es la ruta de aproximación. Muchas veces la ruta transarterial generaba una elevada morbilidad por el poco control que teníamos del agente embólico, y las nuevas rutas de abordaje transvenoso pueden favorecer una tasa de oclusión mucho más eficiente. Sea por vía transarterial o sea por vía transvenosa, el objetivo de la terapia endovascular es que el agente embólico, es decir, que lo que nosotros inyectamos, alcance directamente ese punto de cortocircuito. Nosotros lo llamamos shunt o muchas veces lo llamamos el pie de la fístula.
Esto es muy importante para evitar lo que discutíamos hace 8 días, tratamientos múltiples, tratamientos que son medio frustrantes para el intervencionista y para el neurocirujano, donde se llega de forma proximal o no se alcanza el pie de la fístula, y al no alcanzar el pie de la fístula lo que tenemos es el reclutamiento de una serie de ramas ya de mucho más difícil cateterización, un proceso de neoangiogénesis, se forman nuevos vasos alrededor de ese sitio fistuloso y ya controlar esa lesión va a ser mucho más complicado en un futuro. El caso ilustrativo o el caso típico de una fístula craneal de la fosa anterior es el caso donde abordamos al paciente por una vía transarterial. Ese es el caso típico que les quiero compartir aquí. Tenemos aquí entonces un paciente, aquí está la resonancia, aquí vamos a ver donde está señalando el láser en la secuencia de angioresonancia, como hacia el lóbulo frontal derecho, hacia la base del frontal derecho, encontramos estas estructuras vasculares ectásicas, muy posiblemente correspondiendo a todo ese drenaje venoso cortical que hemos hablado. Aquí entonces vemos que el paciente incluso este caso ya tiene un material de embolización previo. Aquí se observan como una serie de filamentos. Aquí se observa material de embolización previo, muy posiblemente a través de la arteria oftálmica, ¿cierto? Como pueden ver acá donde está señalando el láser, esto es material de embolización. Pero realmente entonces encontramos una arteria oftálmica completamente ectásica, un drenaje hacia esa vena que discurre por la superficie cortical y desembocando hacia el seno sagital. Lo pueden ver acá, una arteria oftálmica de un calibre bastante significativo. Vamos a ir viendo algunos detalles técnicos en el momento de la embolización. Y como mencionaba Jorge Pulgarín, que es clave, hay que identificar un punto anatómico, que es el punto donde se originan, digamos, las arterias ciliares posteriores y que demarcan o denotan la salida de la arteria central de la retina. Ese punto es lo que nosotros en intervencionismo llamamos como el punto en bayoneta, ¿sí? Ese punto en bayoneta correspondería, vamos a ver aquí en esta parte, este punto en bayoneta corresponde a este cambio. Viene la arteria oftálmica, como ustedes ven acá, viene la arteria oftálmica. Aquí, como su nombre dice, hay un cambio de angulación. Hay un cambio. Aquí hay en este ángulo, en este sector. En este sector es el sector donde no podemos permitir que haya reflujo, porque al tener reflujo vamos a ocluir la arteria central de la retina y obviamente vamos a tener un compromiso definitivo en la visión. Entonces la idea es cruzar ese punto en bayoneta, ¿sí? Y lo que aquí entonces sería básicamente lo que estamos viendo. Ustedes ven acá, aquí estaríamos saliendo de la arteria carótida interna, aquí todo el origen de la arteria oftálmica, ¿cierto? Venimos aquí en el trayecto. Esto sería lo que llamamos el punto en bayoneta y noten ustedes que aquí avanzamos el microcatéter, que es esta estructura que ustedes ven acá. El microcatéter se avanza de forma distal. Tenemos todo este trayecto que corresponde casi a más de 2 centímetros, que eso es enorme para nosotros. O sea, todo este trayecto lo tenemos libre para poder tener algo de reflujo. Es decir, que en el momento de inyectar la sustancia o el agente embólico, podemos tener hasta 2 centímetros de reflujo sin llegar a ese punto en bayoneta. Y eso nos va a permitir entonces tener una seguridad durante la embolización. Aquí hicimos entonces la inyección de nuestro agente y noten ustedes acá que es importante, no se observa ya cortocircuito arteriovenoso, el calibre que termina teniendo el calibre que termina teniendo la arteria oftálmica, ¿sí? Pero lo más importante que hay que notar al finalizar la embolización es esta imagen que ustedes ven acá. Esta imagen es lo que llamamos nosotros el blush retiniano. Y entonces siempre cuando hacemos intervencionismo, nos fijamos muy bien en las fases venosas tardías para que ese blush retiniano siempre siga estando presente. Es fundamental. Les repito, vean aquí ustedes, entonces aquí está la arteria oftálmica, obviamente queda con un calibre significativo, no hay cortocircuito, está la presencia del blush retiniano y lo podemos ver también ya aquí en una visión mucho mayor
donde ya no se aprecia el seno sagital, sino hasta cuando corresponde su fase normal o su fase venosa. En la fase arterial viene la arteria oftálmica, identificamos el blush retiniano, aquí está, el blush retiniano, y la permeabilidad de todo el seno sagital superior. Ese es el caso típico, un abordaje transarterial, la mayoría de las veces posible, pero si por alguna circunstancia el paciente ya ha sido tratado previamente o el acceso a la arteria oftálmica tiene unos ángulos y una navegación muy difícil, pues se prefieren otro tipo de rutas. Es así como surge la ruta venosa, que de una u otra forma hace que el operador tenga un menor riesgo para ocluir la arteria central de la retina y de una u otra forma pueda llegar a cerrar el punto fistuloso en una sola sesión. Lo discutíamos hace 8 días. Puede ser difícil, esta es una estrategia que puede ser laboriosa, pero no imposible. Felipe, el residente, mencionaba que no se navegaban las venas corticales y nosotros le discutíamos que sí se navegan, junto con Jorge Pulgarín. Entonces la idea es mostrarles que sí se pueden navegar esas venas, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo, un paciente que también ustedes notan aquí, hay material de embolización previo, ¿sí? Aquí estos pequeños fragmentos que se ven aquí en la sustracción digital, este material de embolización. Noten ustedes aquí hay una vena que tiene ectasia, tiene una tortuosidad bien significativa, notenla ustedes ahí. Esta también es una inyección, esta es una inyección oblicua, llena por los dos lados. Mencionaba Jorge Pulgarín que hay que tener mucha precaución porque muchas veces las arterias etmoidales anteriores llenan de forma bilateral. Y aquí vemos entonces cómo navegamos. Ustedes ven aquí a la derecha cómo hacemos la navegación. Aquí está la navegación con este catéter. Aquí está el microcatéter, navegando todas estas venas corticales, ¿sí? Tratando de llegar hasta el punto fistuloso. Aquí es importante ilustrarles, noten ustedes, aquí donde señalo con el láser en la izquierda, aquí tenemos el catéter que llamamos nosotros catéter de acceso distal, es decir, que lo navegamos a través del seno sagital superior, posteriormente navegamos directamente en nuestro microcatéter, vea que se puede navegar la vena, ¿cierto? Obviamente necesitamos unas longitudes mayores a los microcatéteres que utilizamos para el manejo de los aneurismas. Llegamos al punto fistuloso y aquí a la derecha ustedes ven toda la inyección, cómo se van llenando todas estas pequeñas anastomosis. Esto es en tiempo real, así es como lo vemos nosotros al momento de inyectar el agente embólico. Entonces discurre, noten aquí, vean cómo penetra completamente todas esas pequeñas perforantes que existían anteriormente, ¿sí? Nótenlo ahí, se ve muy bien. Y en el control final, ustedes verán aquí la arteria oftálmica, viene, el cortocircuito ya no se aprecia. Noten aquí donde estoy señalando con el láser, se observa el blush retiniano, que es fundamental. Viene la arteria oftálmica, obviamente tiene un tamaño, esta arteria se va remodelando con el tiempo. Aquí se ve el blush retiniano. Hacemos controles por las otras ramas para confirmar que incluso por la arteria carótida interna contralateral tampoco hay llenado del cortocircuito y desaparece completamente la malformación. Aquí ya vimos el lado izquierdo, aquí entonces estamos viendo el lado derecho. Y noten nuevamente, quiero ser insistente en eso, pero el blush coroideo, el blush retiniano que está aquí, esta media luna, es fundamental siempre evidenciarla antes de finalizar el procedimiento. Una buena idea para la aproximación transarterial es el uso de las técnicas asistidas por balón. Las técnicas asistidas por balón nos ofrecen una seguridad enorme. Vamos a ver una serie de ventajas que tienen los balones y esto ha sido descrito en la literatura como la técnica aumentada o favorecida por balón. Básicamente lo que hacemos es evitar un exceso de reflujo. Al tener ocluido el vaso con el balón, no vamos a necesitar utilizar mucho agente embólico para obtener un tapón y que el resto del material avance hacia adelante. Es decir, vamos a tener un tiempo de exposición a la fluoroscopia mucho menor, menor irradiación, una mejor penetración.
Vamos a evitar embolizaciones proximales. Como bien menciona aquí, un periodo corto del procedimiento. Obviamente todo el tema de contraste y de radiación se va a reducir. Aquí quiero agradecer estas imágenes que me fueron compartidas por el grupo del doctor Pulgarín y el doctor Escudero. Él lo mencionó la semana pasada. Ellos tienen una experiencia enorme en todo lo que son navegaciones de la arteria oftálmica porque tienen un programa de tumores orbitarios y tumores intraoculares y retinoblastoma. Entonces noten ustedes que a pesar de tener un ostium, aquí se ve el ostium, el origen de la arteria oftálmica, que generalmente es un ostium difícil de cateterizar, se ve pequeño, menos de 2 milímetros. Aquí se ve un balón navegado en todo su trayecto. Estos 3 puntos que ven acá, estos 3 puntos corresponden a lo que llamamos nosotros un balón de doble lumen. Es un balón que utilizamos normalmente para otras cosas, ¿sí? Pero que bien mencionaba Jorge, que se puede navegar en la arteria oftálmica. Este es el tipo de balón. Las marcas que veíamos corresponden a estos 3 puntos que les estoy señalando acá. Estas son las marcas que veíamos en la fluoroscopia. Aquí están. 1, 2 y 3. Están aquí las marcas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, una vez en posición, se procede a la inyección del agente embólico, como nos muestra aquí el caso de Jorge y de Escudero. Y finalizado el procedimiento, noten ustedes cómo se observa completamente nuevamente el blush central de la retina se observa perfectamente llenando muy bien y la fístula completamente desaparecida. Noveno mensaje. Existen técnicas, ya vimos la vía transarterial, ya vimos la vía transvenosa sencilla, ya vimos la vía utilizando técnica asistida con balón, es decir, que ya hemos hablado de 3 diferentes vías, pero esta es otra todavía, digamos, probable, eficiente, que se viene desarrollando mucho, no solamente para este tipo de fístulas, sino para el manejo de malformaciones arteriovenosas piales, y es una técnica que tiene el nombre de la técnica de Noya presión. La técnica de Noya presión, básicamente lo que hace, como lo podemos ver acá, es utilizar una serie de sistemas tratando de generar un compartimiento con alta presión para que el agente embólico pueda alcanzar el punto fistuloso. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, como ven ustedes acá, un nido, aquí tenemos una serie de arterias nutricias. Lo ideal es no tener que embolizar cada una de estas arterias nutricias, porque entonces cada una de estas arterias tendría su riesgo, cada una de estas arterias es un catéter distinto, serían múltiples embolizaciones. Esto es lo que ustedes tradicionalmente en neurocirugía ven como un paciente que llega con 5, 7, 8 sesiones de embolizaciones previas. Ya eso generalmente ya no se hace o no se debiera hacer. ¿Por qué? Porque el concepto es un concepto distinto. La idea es hacer un abordaje por la vía venosa, ¿sí? Identificar cuál es la vena dominante, utilizar 2 sistemas, un sistema que llamamos distal, es decir, un sistema que está mucho más cercano o mucho más adentro, cercano al nido, un sistema proximal, y ese sistema proximal va a tener como un tapón, es decir, que yo con el catéter que está proximal hago un taponamiento, pero dejo el compartimiento distal, es decir, donde está el nido, completamente libre para que lo que yo inyecte por acá se quede exactamente en el compartimiento que yo quiero. No sé si entonces es clara esta imagen, ¿cierto? Aquí quiero compartir con ustedes otro ejemplo de eso. Tenemos un paciente, ustedes ven acá, se presenta con hemorragia, con sangrado hacia la parte del lóbulo basal frontal izquierdo. Ven ustedes aquí, esta es la tomografía. Vamos entonces, procedemos entonces con el estudio angiográfico. En el estudio angiográfico identificamos aquí ramas de la arteria oftálmica. Aquí sí identificamos como un plexo, pareciera tener como un nido malformativo asociado, la vena de drenaje, ¿sí? Múltiples aferencias, entonces por eso decidimos utilizar la vía venosa retrógrada. Entonces noten ustedes, aquí estamos navegando a través del seno sagital
superior, todo el seno longitudinal superior, aquí está, aquí va lo que llamamos el catéter de acceso distal, aquí lo ven a la derecha, vean cómo navegamos aquí obviamente el tercio posterior, tercio medio, y el catéter va sin necesidad de guía, lo avanzamos hasta el tercio anterior, es decir, hasta donde alcance la longitud del catéter. Para poder hacer estas maniobras utilizamos ya, digamos, de forma rutinaria, una punción yugular directa. Anteriormente se utilizaba la vena femoral, pero este catéter, al momento de hacer estas maniobras, si utilizamos la vena femoral, se hernia o protruye en la aurícula derecha, y entonces se hace un poquito molesto pues todo el estar entrando y saliendo de la aurícula. Mientras que si lo hacemos directamente por punción venosa yugular, es un acceso relativamente sencillo. Noten ustedes aquí entonces se está navegando lo que sería el primer catéter, el catéter distal, aquí lo estamos navegando por vía venosa retrógrada. Y entonces la idea es navegar un primer catéter distal, un segundo catéter que sería esta verde proximal. En este punto que tenemos una primera asa o un primer bucle venoso, la idea es poner unos coils y posteriormente a través del catéter que se encuentra distal, inyectar el agente embólico. Eso es básicamente lo que hacemos tratando de controlar el reflujo. Entonces noten ustedes aquí, hacemos la navegación en esta proyección del catéter distal, aquí lo estamos navegando, es una vena cortical, aquí en el catéter proximal, como lo ven aquí en el, ay, perdón. Que se me hizo el video para activar aquí. Bueno, no sé por qué no se me activó el video. Bueno, aquí tenemos básicamente un primer microcatéter que está distalmente ubicado. Aquí a través del catéter proximal estamos poniendo los coils como era nuestro plan. Ustedes lo ven acá. Ya aquí está implantado el coil. Aquí este es el catéter que va a hacer todo el trabajo. Este que tenemos acá donde está señalando el láser a la derecha. Terminamos de poner los coils. Y a través de este microcatéter que está en ese compartimiento que llamamos la olla a presión, vamos a empezar a inyectar nuestro agente embólico. Pues noten ustedes acá, esto que ven negro es todo el agente embólico. Este es un proceso que puede durar algunos minutos. Obviamente con esta técnica pueden ser entre unos 30 a 40 minutos. Aquí ya estamos haciendo toda la inyección y noten ustedes que aquí no tenemos reflujo, el material de embolización navegó de forma anterógrada, seguimos confirmando e inyectando el agente embólico. Noten ustedes, todo esto negro es lo que vemos hacia dónde se está yendo el material. Si tuviéramos reflujo, esta imagen negra, esta imagen oscura, la veríamos devolviéndose aquí hacia los coils. Y aquí ya tenemos entonces cómo queda el coil, el agente embólico y cómo desaparece completamente el trayecto fistuloso. Aquí entonces, una vez finalizado el procedimiento, retiramos los microcatéteres, aquí los estamos retirando. Hay veces, y por riesgo para evitar una tracción excesiva del sistema venoso o arterial en su defecto, lo que se utilizan son catéteres de punta desprendible, entonces los microcatéteres ya vienen con unas longitudes que al ser traccionados, esa porción del microcatéter se desprende y queda en el paciente. Eso no sucede absolutamente nada con eso, ya no necesita ningún tratamiento adicional y básicamente es por un tema de seguridad. Hay quienes lo usan, hay quienes no lo usan. Yo pues no soy muy afín a esos microcatéteres, me parece que navegan un poco digamos, con menos facilidad y por lo tanto prefiero utilizar los catéteres tradicionales. Nuevamente, vean aquí entonces el blush que aparece aquí. Aquí está la imagen de media luna, perfecta, no tuvimos reflujo a la arteria oftálmica. Esa lesión que estaba invadiendo ahí queda completamente desaparecida. Que me está marcando aquí que estoy mal de batería, discúlpenme un momento, me conecto.
El mensaje número 10. Obviamente la selección del paciente, la identificación de la angioarquitectura son los factores más importantes para considerar al momento de tener el éxito o no en el tratamiento. Como les mencionábamos la semana pasada, tenemos tasas tan altas como el 90% cuando utilizamos la ruta venosa, pero también somos conscientes de que muchas veces los colegas en neurocirugía encuentran pacientes que han sido sometidos a 2, 3 o 4 sesiones y la malformación continúa abierta. ¿De qué depende eso? Muy posiblemente de que no se está utilizando la ruta adecuada. Definir cuál es la mejor, si la mejor ruta es la transarterial, la transvenosa o la combinación, pues obviamente también insisto en lo que decía Jorge Pulgarín, va a depender de esa identificación del punto fistuloso y de tener ese plan, de tener esa hoja de ruta, de llegar, de saber a dónde hay que llegar. Porque si es navegar la arteria, inyectar 2 o 3 gotas de agente embólico para hacer tratamientos parciales, pues ahí sí digamos que de una u otra forma nos juega en contra a los que promovemos la parte endovascular por quedar, digamos, con tratamientos incompletos a largo plazo. Quiero compartir con ustedes este último caso. Este es otro paciente que nos llegó más recientemente con esta también fístula de la fosa craneal. Noten ustedes aquí toda esta estructura con ectasia venosa cortical. Aquí estamos haciendo la navegación por vía transarterial. Esta vía transarterial fue insuficiente. Encontramos que a pesar de inyectar nuestro agente, aquí está el agente embólico, continúa la fístula completamente activa. Nótenla aquí. Incluso reconstituyendo, digamos, fallamos en la arteria oftálmica y los controles por la carótida externa muestran toda esta vía como recluta por todas estas ramas de la arteria maxilar interna. Noten ustedes ahí. Sigue completamente permeable la vía de la arteria oftálmica, entonces decidimos irnos nuevamente por la vía venosa, como ven ustedes, aquí está el catéter nuevamente, navegando el seno sagital, aquí estamos navegando el microcatéter, navegación venosa retrógrada. Recuerden que ya habíamos fallado por la vía transarterial, entonces navegamos por vía venosa. Aquí está toda la navegación. Lo que veíamos, pueden encontrar sistemas con unos ángulos muy agudos, pero se pueden navegar. Y aquí, durante la inyección, vean la velocidad que tiene el cortocircuito. Estamos inyectando el agente embólico. Aquí está saliendo y vean inmediatamente cómo inmediatamente hay un reflujo enorme. Vean la velocidad que tiene. Se devuelve completamente, se impacta aquí hacia el tercio anterior del seno sagital. Esperamos un momento, se le disminuye la presión arterial al paciente, ciertas consideraciones hemodinámicas y continuamos con la inyección. Vean aquí está el fragmento de material embólico, en este caso Onyx. Era tan rápido el cortocircuito que se quedó impactado en este punto. Continuamos con la embolización. Vean aquí el fragmento impactado y ya el control. Vemos nuevamente el blush retiniano, aquí vemos el seno sagital superior y en este caso en particular sí nos quedó un fragmento aquí, pero recuerden que ese tercio anterior del seno sagital superior es un tercio que recibe muy poquito drenaje y desde que el tercio medio y posterior estén permeables no tenemos ningún inconveniente. En resumen, ¿qué es importante desde el punto de vista endovascular para el manejo de esta condición? ¿Es importante la selección del paciente? Obviamente sí. ¿Es importante la identificación de la arteria central de la retina? Por supuesto que sí. ¿Es importante alcanzar el pie de la fístula o el cortocircuito? Por supuesto que sí es importante. Ya la ruta, ya matricularse uno si la ruta es transarterial o si la ruta es transvenosa, digamos que eso hace parte más de la afinidad que tenga el intervencionista con los sistemas, con cuál ruta se siente más cómoda, pero sobre todo con cuál ruta el intervencionista cree que sí puede llegar a ocluir el punto fistuloso. ¿Es importante la visualización del blush retiniano? Siempre sí, sobre todo al final.
y hacer una angiografía completa, porque mencionaba Jorge que esto comienza a reclutar desde las otras arterias contralaterales o de ramas de la arteria carótida externa. Entonces, si se deja algún cortocircuito vivo, ese paciente en cuestión de semanas o meses vuelve a tener una enfermedad o mucho más agresiva o mucho más difícil de tratar nuevamente por método endovascular. Eso era todo lo que les tenía para compartir hoy. Básicamente hoy fue más corto que las otras veces, porque ya me regañó el doctor Ignacio que tenemos que trabajar. No sé si tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias. Ignacio. Boris, Hola. no sé si puedo hacer dos consideraciones del blues coroidal. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Eh, Bien, claro. en, Dale. en cuanto al blues coroideo, ese punto en bayoneta es muy constante, pero nosotros con el doctor Vargas estamos haciendo un estudio de revisar todos los retinoblastomas y no siempre se ve, porque depende si la arteria sale por encima o debajo del nervio. Entonces lo importante es como más bien ver el origen de esa arteria en Al sacacorchos. pellizcarse atrás, produce el dolor. Lo otro No es que lástima, el, el, el- sin pagar en los siempre controles, como decimos en ese caso, el dedo que Pablo, esperamos un momentito. Doctor entonces, Perilla, creo que es sí el mejor. doctor Tito Perilla. sí, Creo que tienes el micrófono activo. Si lo puedes silenciar un minuto, que están haciendo un comentario y con mucho gusto escuchamos tu comentario. Perdón. No, tranquilo, profesor, no hay problema. Dale, Pablo. entonces la segunda, bueno, ese punto en bayoneta no siempre es, porque depende si la arteria oftálmica nace por encima o debajo del nervio, no siempre es tan marcado. Entonces, lo mejor ahí siempre es identificar ese origen de la arteria central de la retina, que siempre es como en sacacorchos. Eso es muy importante. Lo otro es que los controles del blues coroideo no siempre indican que que hubo una no target embolization. ¿Por qué? Porque el balance entre carótida interna y carótida externa está presente en todas las arterias oftálmicas. En los retinoblastomas vemos como un niño, por ejemplo, acude a la primera quimioterapia y lo podemos hacer por la arteria oftálmica. Y la segunda, vemos el mismo niño se abrió la anastomosis meningoftálmica y toca hacerla a través de eso. Entonces es muy importante, en ese caso que compartimos, en, el, en control final no se veía el blues coroideo, pero es porque por competencia de flujo, de pronto la anastomosis meningoftálmica adquirió ese blues coroideo. Entonces es muy importante antes de uno asustarse en el control final, hacer una selectiva de la externa, porque esas anastomosis se abren y como la arteria oftálmica estaba acostumbrada a tener un alto flujo y al tapar la fístula, entonces estas anastomosis se abren y usted puede ver el blues coroideo por la carótida externa sin problemas. Entonces, como esas dos consideraciones. Igual si lo tenés de entrada, o sea, si en el post, en la inyección post inmediata lo tenés, pues la idea es que sí te quedas tranquilo. Pues obviamente la idea es terminar toda la arteriografía, pero ya vas más tranquilo a como vos mencionás. Si no lo tenés que irlo a buscar a como de lugar por inyecciones selectivas de la carótida externa, ¿cierto? Más o menos lo que mencionás, ¿no? Sí, inclusive en un mismo paciente, o sea, por ejemplo en retinoblastoma, vamos por interna y cualquier espasmo vemos que se cierra, entonces toca irse a la carótida externa, hacer un espasmo de la carótida externa para que ese blues vuelva a adquirir su competencia por la carótida interna. O inclusive en pacientes que no han respondido muy bien, me ha tocado embolizar la anastomosis meningoftálmica con COI para que ese flujo no se me invierta y la quimioterapia no se me vaya para la carótida supraclinitea. Entonces, este balance de carótida externa es en segundos. Entonces, no asustarse. Lo importante es como no ver que el Onix o el líquido embolizante se vaya a ese, pues que haga la forma de sacar corchos, pero no siempre verlo
o sea, no verlo tan Es claro. garantía, es garantía, si no, no es garantía. Eso eran las dos consideraciones del Blue Retina. Bien, Pablo, gracias. Doctor Tito, ¿iba a mencionar algo o no sé, aquí tenemos a Boris, hola. No, no, doctor, es que se me prendió ah, el micrófono, me excusan todos, pero la verdad es que me parece muy interesante su charla, porque yo también estoy convencido de reforzar lo que usted dijo. A medida de que nosotros tengamos más precisos el estudio anatómico de toda la serie de vasos que nutren este tipo de malformaciones y tengamos un mejor conocimiento, muy seguramente una de las terapéuticas, y estoy seguro, A va ver, a ser doña Ana. Ok. riesgo. Entonces estoy viendo acá que había venido a finales de enero por aparentemente doctor un Héctor síndrome. Héctor Rondón, Héctor Ah, Rondón, sorry, Rondón. disculpe, doctor. Ok, doctor Perilla, qué pena. No, estaba terminando de decir el concepto. Cuando nosotros vimos nacer la terapia endovascular, inclusive para los aneurismas, estábamos muy escépticos. Pero yo creo que a medida que esta patología, que aunque es infrecuente, sí puede causar mucho daño, va a terminar también con un manejo endovascular. Igualmente, como lo decía el doctor Zorro, en algunos pacientes parece ser que la radiocirugía puede tener algunas soluciones. Y por eso me parece muy interesante todo lo que usted ha mostrado en detalle y solamente nos ratifica uno, que el continuar estudiando a profundidad este tipo de malformaciones que por su dificultad en el calibre y tamaño de los vasos o del punto de iniciación de la misma fístula a veces se hace difícil. Estoy seguro que en un futuro va a ser un tratamiento muy posiblemente el endovascular de elección. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. De parte mía, en lo personal, lo único que quisiera así volver a hacer énfasis, que lo discutíamos hace 8 días, es a los colegas que hacen intervencionismo digamos que un caso malo de intervencionismo es como un retroceso, es como si hubiéramos hecho 100 cosas malas, ¿sí? Se nos juzga como con como con una varita distinta. Y esta es una situación, o las fístulas como tal, si el intervencionista no tiene una buena aproximación a ese cortocircuito, sucede lo que mencionaba Francisco la semana pasada, y es múltiples sesiones, múltiples tratamientos fallidos, el paciente obviamente ya también un poquito cansado de tanta embolización y llega a un manejo neuroquirúrgico que también se hace más complejo porque pues ha reclutado y ha tenido una serie de vasos nuevos que antes no estaban. Entonces el llamado a atención es como a los colegas, de que tenemos la oportunidad, si lo hacemos bien, de seguir ganando, digamos, un espacio que antes no teníamos, pero que hay que hacerlo con juicio y hay que hacerlo con fundamento y llegar exactamente a donde hay que llegar, no hacer tratamientos parciales, porque es lo peor que le puede pasar al paciente. No sé si Jorge tiene algún Jorge Pulgarín. No, Boris, no, sabes que me gustó, estaba pensando era en la forma en que hiciste la presentación, eso de puntos claves, yo creo que nunca la había visto, nunca había puesto cuidado en la forma que se presentaba, yo creo que es una forma muy buena de que las cosas que uno necesita que queden en el auditorio queden claras y no hacer presentaciones pues como hacemos frecuentemente. Eh, algunas pues, cosas, yo la semana pasada les decía que inclusive esta semana un residente me cuestionó, Boris, me dijo que
cómo yo en público había dicho que yo no entendía las malformaciones, sino hasta después de tratarlas. Y la verdad, eso me pasa a mí, pero yo no tengo esa capacidad de entenderlas. Y entonces me ponía a pensar, y los que hemos estado con el profesor René Chapot, que es, pues, es una autoridad mundial en malformaciones, si uno se ponía a verlo operar a él en una malformación se gasta 2 o 3 horas, de las cuales hora y media o 2 horas y media son haciendo microcateterismos para poder entenderla y al final emboliza la malformación en media hora. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque las malformaciones sí son muy diferentes. Todos sabemos que aunque vemos una sola malformación, hay componentes que son visculosos, componentes que son plexiformes, a veces son varias arterias que drenan en una sola vena, a veces una arteria drena en una vena diferente, cada arteria. Entonces, entender eso yo solamente lo entiendo cuando lo estoy tratando. Ahora, puede ser que ahora que vamos a tener angiografía 4D, puede que sí podamos entender las malformaciones antes de tratarlas. Pero a diferencia de las malformaciones, las fístulas sí son muy predecibles, Boris. Vos lo acabas de decir, todas son en la línea media o paramedianas, todas llenan por las esmoidales, todas van a una vena que va al tercio anterior del seno sagital superior. Entonces, eso nos permite como estandarizar. Y aquí, pues, 2 o 3 tips que he visto con la experiencia. Primero, yo cateterizo el origen, el ostium de la oftálmica con una guía 12 o una guía 8 para que sea a oco el microcatéter, el balón. Y como ese balón es tan rígido, siempre utilizo una guía run-through hipercoad para poder que me dé más soporte y logre vencer esa curva del origen de la oftálmica. Subo el balón hasta después del origen de la arteria central de la retina, inflo, miro el blus coroideo, el blus retiniano, inyecto hasta que se llene la vena, hay que llenar la vena, espero y vuelvo e inyecto, de modo que cuando el material embolizante choca contra la vena que ya está embolizada, empieza a devolverse a las esmoidales contralaterales. Y como nosotros no tenemos biplano, entonces siempre trabajo en oblicua, por eso es muy importante, porque hay que tener cuidado cuando uno está trabajando en lateral, porque puede que no se devuelvan para las propias, sino que haya un reflujo contralateral y ocluir la arteria central de la retina del otro lado. Entonces, trabajo así. Y luego desinflo el balón y dejo el paciente anticoagulado. Aquí es muy importante, Boris, hacer énfasis en eso, porque no me acuerdo cómo se llama esa ley, pero cuando tú le disminuyes flujo a un vaso y el vaso está dilatado, entonces hay un fenómeno trombótico. ¿Cómo se llama? La ley de Poisson, ¿no? ¿Cómo puede ser esa ley? Entonces es muy importante dejar los pacientes anticoagulados para que no vayan a ser trombos en la arteria central de la retina. También le decía a Pablo que cuando uno no tiene balones o cuando, y uno utiliza olla a presión con balones desprendibles, nunca utilizar balones desprendibles de 3 centímetros y menos de 5, porque Catéter catéter, desprendible. exactamente, sí. ¿Por qué? Claro, porque esa cola, aunque esa cola no hace daño, todos sabemos que esa cola no hace daño, en este caso específico, si uno va por vía arterial, sí puede hacer microtrombos a la arteria central de la retina. Entonces, tú mismo dijiste, el margen de seguridad es 1 o 2 centímetros. Entonces, si uno utiliza un catéter de 3 centímetros, pues va a quedar una cola en la oftálmica que puede generar trombos. Básicamente eso. Entonces, para mí este es un procedimiento que es de los pocos procedimientos que son estandarizados y que son predecibles la mayoría de las veces. Muy claro tu comentario, Jorge, gracias. No te entendí una cosa. Vos haces entonces siempre intercambio, o sea, cateterizas con una 0,12, ¿cierto? Y ahí haces intercambio para subir la otra, o sea, subís el micro, ese primer ángulo, y ahí haces intercambio. Sí, sí, no es un intercambio como el que nosotros conocemos endovascular, que es, no, simplemente cambio la guía. Eso, dejo abocado el balón, el scepter. Ah, lo dejas con el balón, o sea, meter la 0,12, pero por el balón. Sí, por el balón, Ah, ya. exacto. Entonces, como el balón tiene esa colita adelante, esos 3 Sí. milímetros, entonces lo dejo abocado porque es que abocarlo con una guía diferente, una guía de cardio es muy difícil. Entonces, simplemente, ya no pierdo tiempo, ¿cierto? No pierdo tiempo, simplemente cojo, lo aboco, saco la guía y meto una guía un poquito más fuerte para poder que me dé el Ok. soporte para poder
que el balón navegue, pues, y eso pues me ha servido para no perder tanto tiempo. Ahora, cuando por vía venosa, Boris, yo también era muy temeroso y yo ahora estoy haciendo lo que vos haces. Yo antes hacía la olla a presión con el catéter desprendible, distal, luego otro catéter proximal colocaba los COIS y ahora me he dado cuenta que es tal vez más fácil con un catéter no desprendible también y inflo un balón en el lado arterial para antes le decía al anestesiólogo también que me bajara la presión, no, ahora yo mismo inflo un balón en la arteria y al inflar el balón en la arteria casi se puede decir que el flujo se revierte e inyecto mucho más fácil por vía venosa. Ese balón lo dejo pues 1 minuto o 2 minutos, de modo que no haya competencia de flujo e inyecto. Otra cosa es que yo nunca utilizo ONIS 18, yo siempre utilizo Squid 12 porque me parece que esa penetrabilidad es mucho mejor y termina avanzando más y termina haciendo el procedimiento mucho más rápido. Entonces, inflo un balón en la carótida y por vía venosa inyecto ya con un catéter no desprendible y es un procedimiento mucho más corto. Y tú también tienes razón, los catéteres de punta desprendible son catéteres que navegan mucho menor. Un solo comentario para algunos residentes también que me han preguntado, y es el tema cuando hablaban, pues, hubo una época en intervencionismo, incluso este año salió publicado un paper al respecto, digamos que las embolizaciones, o utilizando paro cardíaco con adenosina, o utilizando un marcapasos, casi que ponen al paciente a fibrilar y entonces eso les tumba el gasto cardíaco y en teoría disminuye la velocidad del cortocircuito. O hacer paro cardíaco inducido con adenosina y entonces durante el paro cardíaco se hace la embolización. Tú acabas de mencionar una cosa que es tan sencilla como inflar un balón. O sea, el control vascular por vía arterial que tiene un balón evita poner al paciente en todos estos riesgos, ¿sí? Entonces me parece que no son sino medidas medio heroicas, ¿sí? Medio heroicas, no, medio mediáticas, no sé cómo sería el término, pero que no justifica poner al riesgo del paciente en eso, ¿sí? O sea, ponerle al paciente un marcapasos, ponerlo en paro cardíaco, sabiendo que tenés un balón que si lo inflas, perfectamente haces exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, no sé si que mencionas tú a Chapot, al profesor René Chapot, que él también de una época que hizo ciertas cosas, yo supongo que ahora con los balones no se necesita hacer eso. No, pero él ahora ya no hace el paro, pero sí es muy pendiente de la hipotensión. Y la verdad es que, Boris, nosotros desafortunadamente no siempre trabajamos con los mismos anestesiólogos, y tú lo sabes, ¿cierto? Entonces, en diversores, el anestesiólogo tiene el paciente con una presión de 60-40, ¿cierto? Y en las malformaciones los despiertan con 200-100. Entonces, yo creo que lo que dependa de uno, Boris, lo que uno haga por sí mismo, yo creo que siempre es mejor, ¿cierto? Entonces, yo no me enredo y lo hago de esa forma para no depender de nadie y estar seguro de que las cosas van a funcionar. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o...? Hola, ¿cómo están? Boris, muy buena charla. Me encanta eso que se genere como todas esas discusiones y todos esos puntos de vista distintos de personas que hacen lo mismo, ¿cierto? Que puede ser un mundo tan diverso de abordajes, de gustos, de técnicas, de percepciones de las enfermedades y poderlos compartir. Creo que eso nos da un crecimiento a todos. Incluso yo pues poder escuchar las técnicas, la minucia de lo endovascular o los que no hacemos endovascular, eso también nos nutre muchísimo. Muchas gracias. La única pregunta que les tenía es que cada cuánto le hacen seguimiento a la fístula, porque las que yo he visto tienen una oclusión inmediata completa, ¿cierto? Pero normalmente yo les solicito a los 6 meses una arteriografía y ahí es donde normalmente, pues desafortunadamente, las que he visto tienen recanalización. Entonces, ¿ustedes qué usan de seguimiento? Que creo que es lo más importante en esto, por lo que yo he visto, pues que tampoco son muchísimos casos, como vos decís, son lesiones muy infrecuentes. Bueno, gracias Francisco. Muy buena pregunta
Muy buena pregunta y difícil a la vez, ¿sí? Porque digamos que tenemos muy estandarizado el seguimiento de diversores de flujo, el seguimiento de la patología neurismática, está bien estandarizada. Yo en las fístulas, yo no sé, pues no lo he leído, ¿sí? No existe como un patrón. Yo pienso que uno asume básicamente lo mismo que hace con los aneurismas, o al menos en lo personal, yo le hago seguimiento al año. Sí, trato de hacerle como a todo al año, ¿sí? Pero no, me parece una pregunta pertinente porque no, no encontraría como un estándar de cuidado en eso. ¿Sí? Al menos en lo que he leído, lo que he revisado, no tengo como un estándar para decirte con precisión, se tiene que hacer a los 3, 6, 9, no. Yo normalmente lo hago al año, pero más una situación personal. No sé si Jorge o Jason, que está aquí también, tienen otra. No he No, leído, Boris. o si han leído algo de eso, pero es una No, pregunta no, interesante. no, eso no está en la literatura, tienes toda razón. Yo también lo hago al año, pero pues, no sé, en base a nada. Pero, Pacho, ahí está la clave. O sea, el problema está en que las malformaciones y las fístulas son patologías venosas para mí. Si tú no ocluyes la vena, te va a pasar eso. O sea, tarde o temprano va a terminar recanalizándose por el mismo lado, por otro lado. Y siempre el segundo tratamiento, como lo dijiste, es más difícil, porque hay más aferencias habitualmente. Entonces, es claro, si siempre ocluir la vena. O sea, y afortunadamente las fístulas tienen, digamos, tenemos ese chance, que tú sabes que en las fístulas inclusive, si uno ocluye la vena, así le queden las aferencias, eso termina trombosándose y el riesgo de sangrado postoperatorio es muy bajo. A diferencia de las malformaciones que uno tiene que estar completamente seguros de que ya está ocluido todo, absolutamente todo para poder tapar la vena. Francisco sabe que yo en las malformaciones siempre tapo la vena al final. Sí, pero es un cambio de mentalidad, Jorge, ¿sí? Digamos que un cambio de mentalidad que se ha dado de unos años para acá, porque tradicionalmente en el intervencionista, digamos al principio de esto, al principio de la década del 2000, eh, la vena era prohibida, ¿sí? Entonces prácticamente, cuidado que llegó la vena, pare que ya va a llegar a la vena, o sea, no se continuaba la embolización al lado venoso porque se desconocía que realmente, como tú lo dices, que esto es una patología venosa, estoy de acuerdo con vos. Entonces, algunos intervencionistas se quedaron como con esa percepción de que la vena es peligrosa, de que la vena no hay que tocarla, es precisamente lo que ven los colegas neurocirujanos de esos pacientes que llegan con 5, 6, 7 sesiones y sigue la enfermedad. Porque como tú bien dices, hasta no tapar la vena no se va a curar esto, tanto en fístulas como en malformaciones. Obviamente tiene un proceso distinto, pero hay que tapar la vena, de acuerdo con eso. Bueno, Ignacio, O sea, ahí terminamos a las Boris, 8, vea. o Hola, sea ¿quién? que Sí. un paciente con una fístula que al año la arteriografía sea negativa, uno se podría quedar tranquilo y no volverle a hacer pues control. Digamos, sí, eso no está escrito, pero ustedes que, digamos, tienen más casos, eh, ¿qué pensarían? ¿O a los 5 años volverle a hacer otro? Bueno, O ya eso, la probabilidad de que recanalice es cero? mira, esa pregunta también es válida en este sentido. Yo he tenido pacientes que por una u otra predisposición hacen fístulas, ¿sí? Entonces, le tratamos una fístula perisigmoidea tipo 1, que es la fístula benigna por un tinnitus, desaparece el 100%, se le mejoran los síntomas y al año le hacemos un control y tiene una fístula perisigmoidea del otro lado o hace una fístula carotidocavernosa de bajo flujo. Entonces, hay ciertas condiciones que posiblemente no las entendemos del todo, pero que hacen que estos pacientes requieran al menos un seguimiento clínico, imagenológico, pues yo diría con imágenes no invasivas, ¿sí? Pero yo después, si yo trato una fístula de estas y al año está perfecta, ya simplemente le digo que ante la aparición de una cefalea de nuevo, un nuevo tinnitus, vértigo, algún síntoma neurológico menor, lo volvemos a estudiar, pero de resto no le propongo ningún otro cateterismo.